Gaceta de Lenguas y Letras presenta Escaleta, el espacio de opinión más letrado de todos los tiempos. Con los presentadores Aldo Arteaga Estrada, Erika Ayala Reyes y Daniel Vargas Toledo. Bienvenidos. Buenos días, que para nosotros son tardes, y en esta bella noche venimos a hablarles de un tema que nos compete a todos, el spoiler. Nos encontramos con un invitado muy especial al que le haremos algunas preguntas y hablaremos acerca de ese tema. Por favor, preséntese. Bueno, soy el doctor Víctor Grobas Hag, soy pues profesor de la Facultad de Lenguas y Letras, pues también coordino movilidad y estoy aquí pues con estudios literarios, con inglés, pues muy contento aquí en la UAC Campus Aeropuerto. Sí, somos afortunados de tenerlo aquí. Sí. No saben cuánto nos costó que pues nos dieron espacio en su apretadísima agenda. Sí, nos fueron a sacar así como Deus Ex Machina. Sí, de una conferencia. Llegó Aldo detrás y le dijo: vengo por usted. Es su momento. No, sí, yo estaba en la presentación anterior, en donde estuvo. Ajá. Y él lo estaba viendo y según yo no le quitaba el ojo para ir a atraparlo. Para que no me saliera. Sí. Eso que me fui a comer ahí. Sí. Me regañaron ahí a un lado, lo perdí de vista y ya desapareció. Pero bueno. Y bueno, pues ahora sí, pues vamos a hablar de este tema que pues ha sido un poco pues trillado últimamente, sobre todo con... Es aquí como bien controversial, ¿no? Sí, sí, sobre todo con cuestión de películas, más, no sé, yo lo vi mucho más con la salida de las películas de Star Wars y de Avengers. Últimamente aquí en la facultad es un poco difícil que un maestro pues, no te diga una trama de alguna novela, claro. Entonces ya llega como a no afectarnos a veces. Sí, en la academia es importante hacer spoilers. Claro. Sí. Y bueno, pues vamos a hacerle una serie de preguntas al respecto y pues le vamos a pedir que nos las vaya contestando. Y bueno, la primera dice así, pues, ¿qué se puede considerar spoiler? Pues el spoiler es esta anticipación de un elemento de la trama de una historia que generalmente es el final, aunque pueden ser aspectos clave de el desarrollo, un personaje que pues de pronto va a ser muy importante para pues todas estas cuestiones que sabemos, ¿no? En escritura creativa, pues que luego las oculta el escritor o el guionista, ¿verdad? Pues para crear justamente eso que llamamos suspense, ¿no? Entonces, pues como lo estábamos contando alguna vez, pues spoiler viene de justamente echar a perder, ¿no? El término en inglés, ¿no? De pues la sorpresa, ¿no? Terminar con esa sorpresa. Sí, no, sí. De hecho, bueno, de esos giros como que nadie se espera, que resulta que el mejor amigo era el malo realmente y cosas así. Ajá, claro. Sí, como en la película de los Goonies, que el pirata está muerto, ¿no? Muy buena referencia. Y bueno, pues este término yo la primera vez que lo oí creo que habrá sido como hace 6 años, no sé, tal vez antes o después por ahí. A principios de la preparatoria. Yo creo. ¿No? Y bueno, pues nos preguntamos cuándo fue la primera vez que usted escuchó este término. Que lo escuché. Pues tiene más tiempo. Yo creo que lo que sucedió, mi opinión o mi versión es que antes era un término más técnico, ¿no? Tenemos, pues es común, sobre todo, pues en la historia del cine, es algo que está en el cine, que se hacían estas pequeñas, pues resúmenes publicitarios de la película, ¿no? Y entonces pues había que cuidar que en estas versiones no estuvieran, digamos, elementos, y a lo mejor pues alguien ya te decía cuando veía los cortos o lo que sea, pues es que yo sé que va a terminar. ¿Por qué? Porque pues conocían la novela o porque alguien ya les había dicho. Sucedía también que antes, hoy casi se estrenan, por ejemplo, en el cine las películas simultáneamente, ¿no? Tenemos 1 o 2 semanas de anticipación, pero antes nos llegaba medio año después, o un año después. Había gente que ya había tenido acceso, entonces ya sabía de qué se trataba, entonces pues... O como ocurrió con Star Wars, que se estrenó en Estados Unidos en el 77 y llegó en el 78 a México. Sí, así es. Entonces pues esto era muy común, ¿no? Pues también en las series, las telenovelas, todo ese tipo de cosas, pues hay
siempre se guarda celosamente, incluso pactos en los cuales también, ¿no? Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Decía, nadie puede decir de qué trata la película, y menos en qué va a terminar, porque pues era una estrategia publicitaria muy importante. Pero pues también había quienes funcionaban como espías y entonces pues ya sacaban ahí el... Entonces, ¿cree que más que nada esto, como el spoiler, es una estrategia publicitaria para que vayan como a verlo? Bueno, yo creo que se deriva de estos pequeños trailers, se llaman en el cine, y que entonces pues había gente que tenía como algunas noticias o podía inferir de que por dónde iba a ir la historia, o tenía información, o había leído la novela, que también pues eran los menos, ¿no? Cuando hay estas adaptaciones ya de textos que existían, entonces pues sucedía esto. Pero creo que se convirtió hace poco, por eso yo estoy de acuerdo con eso de que hace como, no sé si 5 años, pero como que se hizo parte como de un lenguaje coloquial entre, ¿no? El spoiler, ¿no? Y bueno, y si lo pensamos en otro sentido, yo creo que también tiene que ver, o sea, el concepto de suspense y de originalidad, y que va a terminar en algo que no te imaginas y todo, pues viene más con la modernidad, ¿no? Porque pues en el mundo clásico y en el mundo medieval, realmente mucha gente ya conocía las historias, entonces no importaba saber qué sorpresa te iba a dar, te iban a dar, en qué iba a terminar. Entonces ahora somos como muy, pues hemos caído en la televisión, en las telenovelas y en las novelas serializadas que nos vienen desde el siglo XIX, pues es esta cuestión de qué sucederá y nadie lo sabrá. Entonces pues decirlo pues es romper con esa estrategia, pues incluso que es de lo comercial, ¿no? El suspense, ¿no? ¿Qué ocurrirá con Oliver Twist hasta el próximo mes? Sí, de hecho esto me acuerda que, por ejemplo, cuando salió la película de Soy Leyenda, a mí me daban cosas las películas de miedo y no sabía si era de miedo. Entonces lo que pasó ahí fue que mi hermana la fue a ver antes que yo, y le pregunté de qué trata y me la contó toda, y dije, la voy a ver. Y aún así es de mis películas favoritas hasta la fecha. No sentí que me haya arruinado como nada de la vida. No sentí así como feo ni nada. Bueno, yo también normalmente prefiero que me cuenten algunas cosas. Digamos, hay series de televisión o películas que no me dan ganas de verlas, pero me cuentan, pero fíjate que este tipo se muere, ¿no? O a este le da una enfermedad. Digo, pues tengo que verlo, ¿no? Cuéntame más, a ver qué pasa. No, yo te mostré algunas escenas de Game of Thrones. Algunas escenas de muerte. Escenas clave, ¿no? Escenas clave, sí. Pero luego estaban fuera de contexto. Algunos podrían considerarla spoiler, ¿no? Así como, se lo vas a arruinar, él cuando la vea pues ya va a saber que se va a morir. Y yo, pues está fuera de contexto, él no sabe quién es, él podría ser un extra. Hay quien se concentra en el desarrollo, que pues es la parte más interesante, cómo vas construyendo, haciendo interesante, entretejiendo la historia. Ya hay historias que han sido contadas varias veces, pero pues el chiste es ver. Yo creo que quienes estamos más en el mundo de las letras, el aspecto del desarrollo lo estimamos mucho, ¿no? Sí. Y hay quien quiere simplemente sorprenderse, o quien quiere pues este asunto de la vuelta de tuerca, que es tan importante, ¿no? Y que pues sobre todo en el siglo XIX lo desarrollaron muy bien los escritores, pues es algo que sigue teniendo una importancia, ¿no? Sí, bastante. Bueno, pues hablando de este tipo de cosas, esto del spoiler, ¿usted lo ha hecho así como a forma de venganza o solo para arruinarle algo a alguien? ¿O realmente no lo hizo así como a propósito? ¿O algo así que hayas? Pues depende, ¿verdad? Cuando doy una clase y alguien no lee, no es venganza, es que a veces tienes que explicar, pues, claro, algún aspecto y dices, pues les tengo que explicar esto para que me entiendan a dónde quiero llegar, o sea, pues tengo que decirlo, pero estoy consciente de que el chiste es que aprecien el desarrollo de la obra como un todo. Claro, pues fuera de ya en la vida cotidiana, pues sí, no, yo soy muy partidario de no decir, sobre todo el final y las partes, pues es algo que sí, a veces vamos a una película para entretenernos y pues queremos saber así como ¿no? Sí, por supuesto. Tener la experiencia completa, ¿no? Y luego en clases hemos estado hemos visto presentaciones, exposiciones de nuestros compañeros que luego tienen que exponer una novela, ¿no? Y luego no cuentan la historia bien
porque es como para, es que no se las vamos a arruinar. Ajá. A mí no me engaña, no lo leyeron. Claro. Y bueno, y conforme van avanzando las generaciones así de aquí de la facultad, siente que es más difícil como tratar de decirles así como, bueno, les tengo que contar esto, o es lo mismo así. Oye, Pues, no le importa. yo creo que siempre puedes evitar el spoiler del final. Yo creo que ese Ajá. es el que siempre puedes a lo mejor decir, bueno, va a avanzar hacia acá, qué creen que va a suceder y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que guardar el spoiler también es una manera de tentar a aquel que no ha leído el texto a acercarse al texto, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que está bien que mantengamos la emoción y el misterio y todo eso. Pues somos hijos de la modernidad, ¿no? Sí. Si estuviéramos revisando pues las distintas versiones del Fausto, ¿no? Las distintas versiones del mito de Don Juan, pues ahí ya sabemos la historia y aquí el chiste son cómo se desarrollan las variantes, ¿no? Pues sí. Sí. Y de hecho, pues surgen estas como, se parece a tal historia, o sea, Sí, es como los que llegan diciendo que el Señor de los Anillos es una copia de no sé cuántas cosas porque ya saben cómo iba a terminar, ¿no? Claro. Y yo dije, no, pues si nos vamos así, pues todas descienden de los griegos. Pues sí, así es. Ya todo, como dijo Harold Bloom, ¿no? Ya todo desde Shakespeare ya realmente nada más estamos abrevando de Shakespeare. Eso es muy preciso eso, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, esa es una expresión bastante acertada de que sí se abreva diferentes como tramas y todo. Claro. Bueno, creo que últimamente sí, no sé si ha visto alguna vez así como en redes o incluso con un amigo que sí sea como exagerado hasta el punto de casi satanizar por el más mínimo aspecto que se toque de la película, como que ya te están diciendo, oye, maldito, ¿por qué me estás contando esto? Pues es que ahí tiene que ver mucho también el culto de la película, ¿no? La gente quiere así como tener la experiencia por primera vez y tener así ser virgen para la experiencia, ¿no? Como quien dice. Pues ya van y alguien les dijo el final de esa película que estuvieron esperando 2 años, ¿no? Sí. De un texto que pues también el final es sorprendente, ¿no? Una novela, en un cuento, lo que sea, pues. Sí, me imagino cómo será con el caso de la novela de Game of Thrones, la que... Sí. En ese caso, pues sí, yo creo que la gente va a ir antes al libro a esperar a que pasen otros 6 años a que la vayan a filmar en la... No, o sea, la serie va a terminar. Entonces... Y el libro va a seguir. Incluso los productores, ellos saben cómo termina el libro, porque George R.R. Martin ya está muy viejo. Entonces... Les dio un mapeo de cómo iba, ¿no? Sí, ya que va. Sí. Es que también, por ejemplo, los textos clásicos, las novelas así del canon, pues tú puedes decir cómo termina, pero lo interesante es ver cómo el autor le da la estructura a ese final. O sea, yo no te puedo decir pues que no, Pedro Páramo, y hago el spoiler, ¿verdad? Sí. Pedro Páramo se muere, ¿no? Sí. Pero lo fantástico y poético es ver cómo describe eso del montón de piedras, cómo se va desarrollando esa muerte, ¿no? O sea, ya uno después de haberla terminado de leer, ya después de todo eso, entonces uno se da cuenta así como de, pues con razón todo eso ya se junta claro, todo, ¿no? Ya es circular. Cada vez uno se va dando cuenta de más cosas, sí, ¿no? Después de terminar un texto literario, película, lo que sea. Hasta puede volver a retomarla para volver a ver así en qué punto perdió eso y no, pues es que sí, yo lo estaba viendo desde el principio, ya me lo habían presentado. O sea, en lo literario el anudar, el entretejer la trama, eso no puedes hacer un spoiler de eso. No, incluso en buenas películas, en cine así de gran factura, no puedes describir una imagen, ¿no? Final. O sea, realmente el director ha hecho una serie de construcciones y de montaje para poderte crear una sensación con esa imagen que pues tú la puedes describir brevemente, pero pues todas las tomas y todos los acercamientos, la luz, todo eso solamente lo puedes vivir pues viendo la película, ¿no? Sí, yo lo que digo es que si un spoiler te arruina una experiencia, significa que esa experiencia no era tan buena, porque entonces significa que ese texto se basaba solamente en ese punto, no tenía nada más. O hay películas que desde el principio te dicen como a dónde va, ¿no? Sí. Por ejemplo, Kill Bill.
Sí, claro. El título lo dice. Hacia dónde va y por qué. No, entonces diría arriba del título, ¿no? En la caja del DVD o en Blu-ray. Espero que ya esté en Blu-ray. Supongo que sí, ¿no? Sí, no, a 10 pesos incluso. Sí, Bueno. es que bueno. ¿Usted cree que existe como el spoiler inocente o el malvado, así como? Sí, yo sí creo. El malvado así como, le voy a contar esto. Se va. Sí, claro. Yo ya leí los libros de Game of Thrones y él apenas va en la primera. Así es, por supuesto. Y también creo que el creador del spoiler también tiene que tener su arte y su porque pues puedes hacer un muy mal spoiler y pues realmente casi no tocaste la esencia. En cambio, si eres así muy buen descriptor y todo, entonces pues ahí te le das verdaderamente una serie de elementos que pues luego pues, es complicado. Ahora que lo menciona, por ejemplo, cuando salió la película 7 de Harry Potter, la segunda parte, yo ya había leído el libro y le fui a contar el final. Bueno, no, conté quiénes se morían, pero todavía no estaba tan estigmatizado esto del spoiler en ese entonces. De hecho, luego preguntaban. Sí, ¿Ya lo preguntaban. leíste? ¿Qué pasa? Y yo, ¿sí se muere? Y les dices y digas, no me dice. La respuesta es sí, pero no. Bueno, pues como pregunta final, pues ¿cuál es su postura sobre todo asunto del spoiler? ¿Qué es cómo usted lo ve últimamente? Pues sí, creo que seguimos todavía muy encadenados a esta cultura de la sorpresa, ¿no? Finalmente en nuestras vidas no tenemos una seguridad de cuál es el final de nuestros procesos, entonces queremos tener control sobre los finales, ¿no? Entonces, incluso si alguien nos dice el final de algo, pues pues simplemente acudimos a un narrador no muy versado, ¿verdad? Entonces, pues no queremos que aquel que nos ha seducido, que nos ha mostrado la historia de una manera magistral, ya sea un buen director o un buen narrador, pues nos construye ese momento, ¿no? Entonces, pues queremos evitar los spoilers como de lugar, ¿no? Sí. Pero pues estamos siempre en esta cuestión de que estamos revisando series y o sea, seguimos todavía con esta serialización y esta pues ir como develando arcanos y misterios, ¿no? En algo que pues ya está construido desde un principio, ¿no? Que es una verdadera pues es una ironía que lo que se te dice cuando escribes una historia, o sea, el primero que se hace spoiler en un proceso creativo, pues es el escritor. Pues sí. O sea, tú tienes que pensar en el final y de pronto cuando eres así un escritor novel dices, voy a escribir una historia, a ver a dónde llega, ¿no? Me voy a sorprender yo mismo con el final, y la verdad es que tú tienes que pensar antes que nada en el final para construir todo que vaya hacia ese final, ¿no? Sí, incluso se ve en la película de Las Horas, Ajá. la que trata de la vida de Virginia Woolf. Sí. Ajá. Sí, que ella está pensando, ¿no? Ella quiere que se suicide la protagonista de la señora Dalloway, o sea, la señora Dalloway. Ajá, y pues conforme va pasando la película, ¿no? Ella se da cuenta de que es necesario que se suicide ella. Sí. Sí, Ella. sí. A mí me parece, creo que es más común tener esta dependencia de los finales, y entonces obviamente pues, arruinar el final es así como la gran diversión del gran entretenimiento de las mentes perversas, como dices tú. Sí. Pues ver estos experimentos donde te diste cuenta o sentiste tanto en una novela, en una versión cinematográfica, etcétera, que lo que importó pues fue el camino, y lo que importó fue el desarrollo, que ya te imaginabas que la historia podría terminar de una manera, pero en lo que te quedaste así sorprendido es en todas las reflexiones que hace el autor en el proceso, ¿no? Sí. O sea, Odiseo vuelve a su casa, pero ¿qué pasa, ¿no? Y qué experimentas y qué tiene que ver con tu vida, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Pienso en el cine de Bergman, fíjate que el cine de Bergman no importan tanto en algunas películas los finales, lo que importa es ese proceso y esa identificación con los procesos de tu vida, ¿no? Que eso es lo más fascinante, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo menciono, me acuerdo bastante de la película esta de La vida de los otros, que ahí, por ejemplo, yo siento que el final, pues, sí está padre el final, está interesante, pero como el punto, la cumbre de todo eso, me parece que es cuando
muere la chica. Sí, o sea, muere la chica, o sea, ahí es cuando como que todo se cierra porque pasa todo lo que ya se rompe el muro de Berlín y todo esto, y ya como que dejan de espiarlos, Sí. todo este asunto, y o sea, como que al final pudo haberse omitido, pero no, pues fue bastante bueno. Y yo creo que si alguien te dice, al final compré el libro, ¿qué significa eso, no? Claro, hay que saber qué estuvo haciendo esa persona que compró el libro para comprarlo, y por qué lo compró y dijo que era para él. Es como cuando Sí. te conté el final de Mad Max. La de Furia en el Camino. Sí, o sea, Ajá. Y se vieron, se miraron. Se van, regresan y se vieron. Spoiler alerta. Ajá. Sí, es. Todas terminan así, ¿no? Sí, en el teatro simbolista hay algunos experimentos, ¿no? El niño Yolf de Ibsen, que pues realmente la parte más, pues el conflicto, el famoso ese que dijeron, ya quién se murió y el protagonista se murió, sucede en el primer acto, y entonces el siguiente, toda la obra que viene es para reflexionar, ¿no? Y entonces para hacer toda una... Hay obras, ustedes lo saben, que pues puedes contar la anécdota, puedes contar el final, pero no puedes captar la esencia y la atmósfera de esa obra, tanto de novelas como obras, ¿no? De teatro, de cine. sí, como esta novela de Aura, de Carlos Fuentes. Sí. Yo creo que, o sea, puedo contarla, pero la mera esencia de la obra está muy difícil como explicarla. Claro. Explicar solo qué es Aura. Ajá, sí, ya exacto. es otra cosa. Ajá. La única forma de hacerle spoiler es leyendo el libro, ¿no? Completo, ¿no? Sí, yo creo que el spoiler funciona mucho en obras más de tendencia de factura comercial, las cuales el suspense y el final son así como lo principal, ¿no? Sí, también, bueno, yo estuve leyendo en estas vacaciones a Agatha Christie. Entonces están estas historias de Poirot, ¿no? De Hércules Poirot. Sí, y pues es un detective, entonces si te cuentan el final a veces, sí te la andan arruinando. También con Sherlock Holmes, ¿no? Así como, pues es que escondió las perlas dentro de Napoleón. Y ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? Pues sí, tiene una estructura más más racional, más matemática, ¿no? O sea, es por eso que le llama la atención a mucha gente, digamos a matemáticos, a ingenieros, o sea, porque pues es resolver el problema y encontrar la solución, ¿no? Sí, a veces si le dicen la solución, pues a veces dicen, no, ya no la quiero leer, ya no quiero ver cosas así. Claro, aunque también en ese género hay textos y hay novelas que pues la atmósfera es fundamental, o sea, ¿no? Bueno, como punto final quisiera usted sacar ese demonio interno y decirnos a nosotros y al público un spoiler así duro y rudo. Pero sí, uno que no sea como en el final de Don Quijote, ¿no? El final de Don Quijote. Yo supongo que todos sabemos cómo termina. Pero más o menos. Quisiera contarnos. No, yo no. Soy un fan de que mantengan el misterio, la virginidad, la emoción. Llegar puros y castos a la obra. Yo no estoy en contra de que anden contando el final, pero aún así, casi de forma inconsciente, voy el primer día a ver Star Wars. Está bien, entonces respetamos su opinión y usted ha evadido esa tentación. Sí, no, pero fue una plática bastante enriquecedora, yo creo, porque sí es muy interesante toda la postura que se ha hecho, sobre todo con esto también del marketing y de pues, las nuevas generaciones que vienen, cómo lo perciben y todo esto. Pero pues, bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Un placer aquí de charlar. Sí, aquí bajo el frío. Bajo el frío. Contentos y felices y que sigan adelante con sus... Gracias. Esperamos en algún otro momento que tenga tiempo y poder hablar de algún otro tema. Sí, claro que sí, nos echamos otro cafecito. Faltó, pero sí. Un cafecito así imaginario. Ajá, claro. Sí, ya hacemos algo menos serio. Bueno, medio trivial, pero... Nos pusimos serios con lo trivial. Sí, serios con lo trivial.
Sí, pero ya hablamos, no sé, sobre las galletas. No sé. Algo- Creo que era el bueno. que había prometido, ¿no? Sí. Como ¿qué significa la Madalena en busca del tiempo perdido? Ah, Algo así, ah, ¿no? No, yo decía así como de, me gustan las de animalito. Ah, Sí, tranquilo, Johnson. Sí, no, bueno, está A mí bien. me gusta la del elefante de animalito. El ¿Cuál es elefante, el el perro y el Las caballo. galletas de animalito en la literatura. Ah, perfecto. No, es como la tesis que yo les proponía a ellos, que debía ser de cuentos sobre las cebollas, Ah, de sí, los O visigodos, de los pollitos. o de los Cebolla en pollitos. Perguint, ¿no? En Perguint, oh. Vendiendo la cebolla. Ay, ya se está haciendo sola. Sí. Pero esos son spoilers de los siguientes, De los siguientes de los podcasts. siguientes podcasts. Claro, bueno, pues le agradecemos mucho. Muchas gracias. Y pues nos vamos, no sin antes recordarles que pueden visitar la página de Facebook Gaceta de Lenguas y Letras. También visitar la página www.aeroletras.org, donde pueden encontrar artículos, ensayos, cuentos y poesía. Y bueno, pues nosotros somos Escaleta y nos despedimos. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta luego. Jamás pensé que tardaría tanto en llegar a mi destino. Nunca creí que una plática con el chofer sería muy incómoda. Tardé 10 minutos en llegar a clase. Yo no quería estar en el sol, solo quería cruzar del otro lado de la calle. ¿Por qué? Cansado de todo esto, Uber ha creado Uber Extremo. ¡Cansado de esperar pamplinas! De la tienda a tu casa en 5 segundos. Cansado de que el sol te pegue en tu pobre mano y en tu pobre cara de estudiante. Agarramos el carro y te cruzamos la calle. ¡Sí, extremo! Jamás tendrás que volver a esperar a que lleguemos. Jamás tendrás que volver a usar tus piernas. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Quieres que vamos rápido? Espera llegar de CEU al Cerro de las Campanas en 3 segundos. Lo que menos podrías esperar, menos conversaciones con el chofer. ¡Sí! Hola. Ya llegamos. ¿Aquí? Muy bien, bájate. ¡Uber Extremo! Esperen, era extremo, no extremo. Perdón. Lo siento. Gracias por escucharnos. Sintonícenos en la próxima entrega de Escaleta, de la Gaceta de Lenguas y Letras.